cómo incorporamos un componente leñoso en estos sistemas para que mejore y podía mejorar varias cosas, ¿no es cierto? Posiblemente la productividad de cada cultivo, de cada elemento de este sistema, posiblemente produzca menos, pero la idea es que el conjunto de la parcela o el conjunto de la finca, digamos, produzca más. Esto significa que yo voy a tener más de un producto, digamos, que voy a poder vender, ¿no es cierto?, en este tipo de sistemas. Pero básicamente lo más importante de los sistemas agroforestales y silvopastoriles es que son las interrelaciones, ¿sí? Las interrelaciones y qué es lo que produce cada elemento en el sistema que permite empezar a pensar en una sostenibilidad, en empezar a pensar en que no degrado de alguna manera el recurso tierra, empezar a pensar que estoy propiciando la polinización, por ejemplo, que estoy propiciando el control de plagas, ¿no es cierto? Cuando hay mayor diversidad empiezo a controlar más efectivamente las plagas sin utilizar tantos químicos. No quiere decir que se dejen de usar químicos totalmente, sino que la diversidad hace que yo tenga que posiblemente utilizar muchísimos menos químicos para el control de determinada situación. Entonces, un poco los sistemas agroforestales y silvopastoriles tienen una serie de relaciones que es importante que nosotros sepamos que existen, ¿sí? Porque estas relaciones son las que posiblemente convenzan al propietario o dejen de convencer al propietario, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos tener relaciones positivas, ¿sí?, de interacciones positivas, o podemos tener interacciones negativas, ¿no? ¿Qué interacciones negativas se acuerdan, por ejemplo? La competencia por luz y por nutrientes entre las plantas, Bien, por entre luz, cultivos y plantas. por nutrientes, por agua también, ¿sí? Podemos tener alguna competencia por agua. Bien. ¿Qué otro tipo de competencia podemos tener o qué otro tipo de interacción negativa más que de competencia? Los efectos Alelopatía. alelopáticos. Efectos alelopáticos, ¿no es cierto?, donde una especie repele de alguna manera, ¿sí? Y ahí nos estamos equivocando en la selección de las especies, ¿no es cierto? Entonces, es algo a tener en cuenta, ¿no es cierto?, que tendríamos que tener información de las especies que estamos incorporando en los sistemas, ¿sí? Bien. ¿Qué otro tipo de efecto negativo podríamos tener? La acidificación del suelo. La acidificación de los suelos, ¿no es cierto? Cuando yo tengo una especie, como pueden ser los pinos, ¿no es cierto?, donde no se descompone tan rápidamente la materia orgánica y eso produce, ¿sí?, una acidificación de suelos. También podría ser la deposición de determinados elementos, como el sílice. ¿Se acuerdan que yo les decía que las casuarinas depositan mucho sílice, ¿no es cierto? Entonces esa deposición no permite que crezcan otras especies. Entonces son componentes que pueden llegar a interactuar negativamente en un sistema agroforestal, ¿sí? ¿Y qué relaciones positivas se acuerdan? A ver. Que hay más Por que ejemplo, la hojarasca que cae de los árboles aporta materia orgánica al suelo. Bien, tenemos hojarasca, ¿no es cierto?, que va aportando materia orgánica y que ayuda, más que nada, la materia orgánica, ¿a qué ayuda? A reciclar los nutrientes. Por una parte, ¿no es cierto?, hay determinadas especies, ¿sí?, que de alguna manera, uy, no sé qué le pasa a mi computadora, se volvió loca. Bueno, hay algunas especies que por ejemplo, pueden aportar
determinados nutrientes en mayor cantidad. La hojarasca de determinados árboles aporta una mayor cantidad de determinados nutrientes. Por ejemplo, hay muchos ejemplos donde la teca, por ejemplo, o hay otras especies que son más tropicales que aportan, por ejemplo, calcio y magnesio, ¿no? Que en suelos ácidos, de lugares donde llueve mucho, es importante, ¿sí? Es importante el aporte de calcio y magnesio. Acuérdense que en suelos ácidos, ¿sí? Estos iones, que son el magnesio, el calcio, son rápidamente lavados. Por eso esa deposición en los estratos superiores puede ser muy beneficioso para las plantas, ¿sí? ¿Qué elemento en nuestra región? ¿Qué elemento es limitante, por ejemplo, en nuestros suelos? ¿Y por qué? El nitrógeno. ¿Qué habíamos dicho del nitrógeno, por ejemplo? ¿Te acuerdan? El nitrógeno no era un elemento que lo podían absorber las plantas de los horizontes inferiores, como el calcio, el magnesio, el fósforo. ¿Me escucha? Porque estoy pensando que no estoy conectada. Sí. Ah, Sí, está. sí, perfecto. El nitrógeno no puede ser aportado por absorción. ¿Cómo se aporta el nitrógeno en los suelos? Hay dos maneras. Son fijados por Si no me bacterias, muy bien, equivoco, Nicolás. Ahí por raíces de las leguminosas nosotros tenemos simbiosis con, hay algunos que hacen simbiosis con bacterias y hay otras especies que hacen simbiosis con hongos, ¿no? Entonces, las leguminosas, básicamente por bacterias, que son las que en asociación, porque siempre se llama de simbiosis cuando hay beneficio mutuo, ¿no es cierto? En este caso, las bacterias fijan el nitrógeno del aire. Sabemos que el nitrógeno es un componente que está en la atmósfera y es uno de los de mayor composición en la atmósfera, ¿no? Pero la planta no lo puede absorber de la atmósfera. Entonces tiene que ser fijado por bacterias que lo transforman a un compuesto que puede ser absorbido por la planta. Y otra forma es a través de, por ejemplo, a través de rayos, ¿no? De la atmósfera. O sea que realmente eso es muy escaso, que puedan fijar a través de rayos y demás. Es muy poco relevante, digamos, en la naturaleza. Y donde hay una gran fijación de nitrógeno es a través de esta simbiosis que tienen los árboles. Yo, en definitiva, creo que de alguna manera todas las plantas alguna simbiosis hacen para poder capturar el nitrógeno, ¿sí? Si no, no lo pueden capturar de la atmósfera. Entonces, esas son las cuestiones de nutrientes, ¿no? Que tenemos que empezar a saber. Por ejemplo, incorporar, si nosotros tenemos un suelo que tiene bajo, además el nitrógeno de los suelos es rápidamente degradado y vuelve a la naturaleza, o sea, vuelve al aire, ¿no? Entonces, hay una constante salida de nitrógeno de los suelos que tiene que ser constantemente renovado a través de las leguminosas o de los otros fijadores, ¿no? Entonces, este es un componente importante dentro de los sistemas, ¿no? Que nosotros tengamos especies que son fijadoras de nitrógeno y que me van a aportar nitrógeno. Si yo no tengo nitrógeno en mi suelo, lo voy a tener que poner y eso es una erogación para los productores, ¿sí? ¿De dónde viene el nitrógeno que se adiciona a los suelos? ¿Se acuerdan?
como se acuerdan de NPK, que vieron en suelos, en fertilización. ¿Se acuerdan? Muchas veces viene de harina de pescado, por ejemplo, o de las heces de guano, ¿no? Que ustedes saben que nosotros eh, cuando De la urea también, claro, profe, puede ser. entonces lo que es, digamos, lo que nosotros excretamos, sí, son compuestos de nitrógeno por lo general, ¿no? Por ejemplo, en la orina lo que excretamos son compuestos de nitrógeno. Entonces, las excretas, por ejemplo, de aves o de otros animales, sirven la gallinaza, por ejemplo, ¿sí? Que se utiliza, por supuesto que eso viene con otras cosas, ¿no? Pero en general se utiliza también para fertilizar con nitrógeno, porque ahí tenemos el nitrógeno en formas que son asimilables por las plantas, ¿no? Un nitrógeno transformado, digamos, que es asimilable por las plantas. Y también la materia orgánica, ¿qué otro cuestión hace en el suelo? A ver, que es importante. Retiene agua, muy bien Nicolás, retiene agua, mejora la estructura, ¿no es cierto?, del suelo, favorece la infiltración y además Disminuye la erosión. disminuye la erosión y además la materia orgánica, acuérdense que son coloides, ¿no? Son estos coloides que van reteniendo la humedad, que es la que puede utilizar después la planta, ¿no? Entonces, esto es lo que hace que nosotros mantengamos un ambiente más húmedo, ¿no? En los sistemas. O sea, vamos a necesitar menos riego, por ejemplo, ¿sí? Cuando yo tengo mayor retención de humedad, que tengo materia orgánica, seguramente voy a necesitar mucho menos riego que otro sistema que tenga menos materia orgánica en su suelo, ¿sí? Estas cuestiones son importantes cuando es necesario erogar, cuando el productor necesita erogar, por ejemplo. Hasta ahora el agua es medio gratis, ¿no? Menos la que nos llega a la casa, pero cuando nos llega la cuenta a casa, pero el agua de riego, sí, que se utiliza para riego, es prácticamente un agua que no tiene costo para obtenerla, ¿no? Llueve y la tenemos en los ríos, ¿sí? Y los costos que se cobran, digamos, son los que de transporte y demás, ¿sí? Entonces, por ahora estamos más o menos bien, pero dentro de unos añitos, cuando el agua sea un recurso limitante, que lo va a ser, ¿sí? Entonces, cada vez nos vamos a tener que preocupar un poco más por esos costos que va a tener para producir alimentos, ¿no? Y esto es una verdad a voces, ¿no? Hay que saber escuchar nada más. Pero bueno, esta es la situación de cómo podemos nosotros disminuir la dependencia de agua de los sistemas que son productivos, ¿no? Cuando nosotros incorporamos. Además, ¿qué otra cosa hace el árbol? Acá Ingrid había puesto una mejor distribución de poros. Muy bien, Ingrid. Es así, ¿no es cierto? La mejor mejora, digamos, la estructura, por lo menos de los primeros centímetros de suelo, y eso va a hacer que yo pueda retener también más humedad. ¿Y qué otra cosa hacen los árboles? Además de la materia orgánica, ¿qué es lo que me mejora que yo voy a tener menor necesidad de regar, menor demanda de agua por los cultivos que yo tenga? ¿Qué piensan? Porque Microclima. limitan la escorrentía. Sí, también, porque yo voy a disminuir, o sea, una mayor cantidad de materia orgánica disminuye la escorrentía, por lo tanto voy a tener mayor infiltración, ¿no es cierto? Y Carolina había puesto acá. Profe, también reduce, Sí. profe, reduce el impacto de las gotas de lluvia también. También, exactamente, disminuye esa cinética que tienen las gotas de lluvia, entonces me disminuye la erosión, ¿no es cierto?, de los suelos. Y también, como bien lo pone acá Carolina, el microclima, ¿no? Recuerden que
la sombra que producen los árboles disminuye la temperatura. Ustedes siempre, yo digo el ejemplo, ¿no? Que ustedes en el Chaco con 50 grados van y buscan un árbol, ¿no? Para ponerse abajo, porque, y bueno, mínimamente disminuye en algunos grados la temperatura que nosotros vamos a tener. Disminuir la temperatura implica disminuir la evaporación, la evapotranspiración y demás, ¿no? Entonces, además, cuando no es un solo árbol, ¿no? Acá hay efectos un poco contrarios también, ¿no? Cuando cuando hay un conjunto de árboles, es como que se crea un ambiente un poco refrescante, ¿sí? Porque corre brisa, o sea, va intercambiando el aire, ¿sí? Ese intercambio de aire de la parte que está caliente a la parte que está fría, digamos, por debajo de los árboles, va generando esta brisa y va refrescando. Hay en otros momentos cuando es tan tupido el bosque, ¿no? Que uno no siente brisa adentro, ¿no? Entonces, hace mucho calor adentro del bosque, por más que tengamos menor temperatura que al sol puro, esta retención de la brisa que hacen los árboles hace que quede el calor dentro del bosque. Entonces, son como efectos contrarios, ¿no? Pero en la medida en que nosotros vamos incorporando un elemento leñoso y que vaya produciendo este efecto de hacer el cambio del aire, digamos, entre el efecto caliente y el efecto frío, bueno, va generando esta brisa que es la que va formando ese microclima más templado, ¿no es cierto? Más templado que lo caluroso que está afuera. Así que bueno, ¿qué otros efectos teníamos? A ver, de incorporar el árbol. Las raíces. Menor lixiviación de los nutrientes, sí, si nosotros de alguna manera estamos reteniendo con menor velocidad, aunque la lixiviación va a ser más o menos la misma, ¿no? ¿Qué más se les ocurre? El bombeo de los nutrientes. Bueno, el bombeo de los nutrientes que tenía que ver que eso se deposita en la materia orgánica, ¿no es cierto? O sea, justamente la idea de que los árboles tienen raíces más profundas, que pueden llegar a horizontes que tengan estos nutrientes, ¿sí? Y los puedan depositar en superficie, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más me hace la incorporación de componentes? No digamos uno, digamos componentes leñosos. El aumento y protección de la biodiversidad, ¿sí? Eso sería una buena cosa para el sistema en general, ¿sí? ¿Y al productor qué le significaría? O sea, eso sería como un nivel de sociedad, la protección de la biodiversidad, ¿sí? Al productor, ¿qué le significa este aumento de la diversidad? Que disminuyen las plagas, por ejemplo. Exacto, podemos tener un mayor control de plagas, ¿no es cierto? ¿Qué más? Le proviene de ingresos a corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo ser? A ver. El de la madera, que es a largo plazo, y el corto y mediano plazo están los cultivos. Bueno, sí, tenemos, o sea, la incorporación, en este caso la incorporación del componente leñoso implica, y si lo tenemos ideado, ¿no es cierto?, para cosechar árboles o madera, bueno, ahí tenemos otro producto dentro del sistema, ¿no?, que nos va a generar ingresos económicos, ¿sí? Aquí Belu dice menos costos por los servicios ecosistémicos. ¿Por qué lo estás pensando, Belu? Por el control de plagas,
¿sí? Y sí, por el control de plagas, eso es justamente uno de los beneficios que tenemos de incorporar una mayor diversidad, ¿no?, en los sistemas productivos. Y también mayor productividad por Profe, superficie. algo también que por ahí nos olvidamos es que mejora el paisaje también del lugar. Bueno, eso sí es importante, aunque a alguna gente le gusta plano como tabla de billar, ¿no? Hay otros que aprecian el paisaje en relación a la incorporación del componente arbóreo, ¿no? O sea, esta cuestión de no tener una cosa plana, por ejemplo, implica que el tener como grumos, digo yo, ¿no?, en el paisaje tenemos distintos aspectos, ¿sí? Hay toda una teoría de arquitectos de paisaje y de toda la gente que trabaja en paisaje, que, por ejemplo, el paisaje es mucho mejor cuando tenemos distintas, por ejemplo, no me sale la palabra, texturas, ¿sí? Diferentes texturas de paisaje. Entonces, por ejemplo, un cultivo sería una textura y tener árboles sería otro tipo de textura, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, colores, ¿no? Yo podría tener diferentes colores, que también implica una mejora en la visual del paisaje, ¿no? Bueno, esas son hábitat para la avifauna exactamente, ¿no? Y la avifauna es un controlador nato de insectos, por ejemplo. También polinizadores, ¿sí? No se olviden nunca que las plantas producen porque necesitan polinización, muchas se autopolinizan, pero muchas necesitan de polinizadores para producir, ¿no?, que se benefician. Por ejemplo, acá conocen esa producción de arándanos que hay en Metam. Bueno, cuando están los arándanos en flor, ellos tienen colmenas, ¿sí?, puestas para justamente mejorar la polinización de sus frutos, ¿no? Entonces, esto es lo importante y es un valor agregado que tiene la incorporación del componente leñoso porque le permite, ¿por qué? A ver, ¿por qué es importante? Porque los polinizadores, uno piensa que el cultivo está en un determinado momento, está en flor, ¿sí? Y allí tienen una oferta, pero los polinizadores necesitan oferta todo el año de flores para su consumo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, las abejas necesitan floración todo el año y esto implica que yo voy a tener el componente leñoso, me va a dar ese esquema de meses de floración que va a permitir que esos polinizadores subsistan durante el año. Si no, van a comer el cultivo y se mueren porque no tienen otro momento, ¿no es cierto? Bien, cumplen la función de protección, de cortinas rompeviento. Bueno, entonces tenemos una serie de factores, ¿no es cierto?, positivos, porque ustedes han visto que hemos nombrado muchos más positivos que negativos, para y ser incorporado el componente leñoso en el sistema. Recuerden que no solo es, por ejemplo, en Paraguay hay todo un sector que incorpora muchos palmeras, por ejemplo, porque hay un subproducto de la palmera que es para hacer aceites. Entonces, genera un ingreso para el productor incorporar esta palmera en su sistema, ¿sí? O sea, no necesariamente tiene que ser el componente leñoso, tiene que ser un árbol, puede ser un arbusto también, pueden ser lianas, ¿sí? Por ejemplo, bueno, en este momento ustedes toman helado de maracuyá, ¿sí? O hay disponible helado de maracuyá. Bueno, el maracuyá es una enredadera, ¿sí?, que tiene una floración. Bueno, entonces si yo incorporo además el maracuyá, yo podría tener un producto de ese fruto que cumple también varios de los requisitos que pueden tener los árboles. Entonces, la incorporación de esos productos es
de muchas maneras, ¿sí? Y los efectos positivos son mayores que los efectos negativos. Y la otra cuestión que yo quería recordarles es cómo dividimos o cómo caracterizamos los sistemas agroforestales y silvopastoriles. Por el momento hemos estudiado los agroforestales. ¿Qué habíamos dicho de los sistemas agroforestales? ¿Cómo los podíamos dividir? Había muchas clasificaciones, pero una de ellas era ¿cuál? ¿Se acuerdan? ¿Cómo los clasificábamos a los sistemas? Simultáneos y secuenciales. Bien, Belu. Entonces, ¿cuáles eran los simultáneos? Árboles con cultivos anuales y perennes. Después eran los huertos. Cultivos en callejón, bien. Entonces, en forma general, es aquellos donde, digamos, la parte leñosa y la parte de cultivos están en un mismo momento en una misma superficie, ¿sí? O sea, se combinan en estas superficies. El cultivo en callejón es bien interesante porque nosotros podemos sumarle bastantes cosas al cultivo en callejón, ¿no? Recuerdan que el cultivo en callejón es donde hacemos un callejón de la parte leñosa, digamos, y un callejón de cultivos, ¿sí? ¿Qué función cumplía básicamente o mayormente ese callejón de la parte leñosa? ¿Cuál era la función principal, por ejemplo? No, no, está la leñosa ahí puesta. Fijar nitrógeno. Claro, la idea era que aporte nitrógeno al sistema, ¿sí? Y materia orgánica, porque lo que nosotros generalmente hacemos en cultivo a callejón es que mantenemos, para darle luz al cultivo, se poda ese callejón, ¿sí? Se poda y se pone la materia orgánica en el callejón donde se va a hacer cultivo en otro momento, ¿sí? Entonces, y básicamente eso aporta nitrógeno, no solo por los nódulos, digamos, de la raíz, sino porque las hojas de esa especie fijadora de nitrógeno tienen mucho nitrógeno. Entonces, si yo pongo esa materia orgánica sobre el suelo, me va a estar dando el nitrógeno que yo necesito para mis cultivos. O sea, mejoro el nitrógeno y mejoro la materia orgánica. Se pueden sacar subproductos como pueden ser, por ejemplo, ramas, ¿no es cierto? Ramitas que pueden ser utilizados como tutores, ¿no? Por ejemplo, el tomate, se utiliza mucho el tutorado, que son ramitas, generalmente se las hace de palo bobo, ¿no? Que son estas especies que crecen a los lados de los ríos, pero leucaena, por ejemplo, podría ser una buena especie que produce tutores para el tomate, para todos estos, el pimiento, todas ellas, berenjena, creo que también le ponen tutores, para todo lo que es hortícola, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos combinar y tener todavía un producto más para vender, ¿sí? Producto de esa poda. Y la poda no es nada más y nada menos que la actividad de manejo que yo tengo que hacer para disminuir el impacto que puede tener, por ejemplo, de sombreamiento, en este caso, de la especie que estoy utilizando como fijadora de nitrógeno. Y recuerden que hay muchas especies que toleran bastante poda, ¿no? Entonces yo puedo manejar esos árboles con poda y empezar a manejar cómo es la interrelación o la relación que tengo del sistema leñoso con el componente de cultivo. Uno de los que yo les decía que es bien interesante y que lo vamos a ver en todo nuestro recorrido son los huertos caseros, ¿no? Los huertos caseros que los tenemos todos, ¿sí? Cada uno de nosotros o sus mamás o sus papás seguros que cultivan un poquito de
de orégano o tienen una plantita de algo que les produce satisfacción personal, o algún condimento o alguna o alimento, ¿no? Entonces, es uno de los sistemas más esparcidos y el más antiguo, ¿no? Y lo vamos a ver en todo el recorrido que vamos a hacer, ¿sí? Básicamente lo interesante del huerto casero es que puede producir productos para la venta, fundamentalmente produce para el autoconsumo, o sea, para que el productor no gaste. La otra cuestión más interesante es que lo hace la mujer, ¿sí? Generalmente en los sistemas, en el campo, lo mantiene y lo maneja la mujer. ¿Por qué resalto esto? No porque sea una cuestión de género, sino porque en muchos casos la mano de obra masculina es limitante en los sistemas, y esto es un sistema que puede manejar la mujer, por lo tanto, digamos, no utilizo la mano del hombre, ¿no? que generalmente está relegada a situaciones de mayor esfuerzo dentro de los sistemas. Bueno, ¿qué otros sistemas se acuerdan? Dentro de los simultáneos, ¿no? Otra cosa que les quería, por ejemplo, en estos sistemas de callejones, uno podría pensar que puede incorporar especies forestales, ¿no? En esos callejones de fijadores de nitrógeno, yo podría incorporar un componente leñoso forestal que me dé un producto de madera, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde vamos enriqueciendo este tipo de sistemas. Después teníamos, ¿se acuerdan de árboles, huertos caseros y mixtos? ¿Sí? Que son estos que yo les mencionaba. Y después tenemos los árboles con cultivos anuales y árboles con cultivos perennes, ¿sí? El árbol con cultivo perenne era exacto. Los árboles con cultivos perennes generalmente se daba con café, con cacao. Uno podría pensar para otro tipo de arbusto o arbolito perenne que tenga producción, ¿no? Especialmente cuando lo manejamos, recuerden eso, cuando nosotros podemos manejar la sombra, por ejemplo, que hace ese tipo de sistema sobre el componente productivo que yo tengo. Y luego teníamos el cultivos anuales. Por ejemplo, yo en los valles calchaquíes vi cómo siembran maíz debajo de algarrobos, ¿no? Entonces ellos hacen todo un sistema de algarrobos y tengo el maíz cultivado abajo con riego, porque hay para todo necesitamos riego. Pero bueno, este es un caso donde el regar el maíz seguramente beneficia el crecimiento de los algarrobos, ¿no? Y en algún momento podrán aprovechar ese algarrobo como madera. Bueno, esos son ejemplos que ustedes van a ir notando, ya los vamos a ir viendo, que se reproducen, y estos sistemas existen en toda Argentina, les puedo asegurar, ¿no? Bien. Y de los secuenciales, ¿qué se acuerdan? El sistema Taungia y la agricultura migratoria. Claro, el Taungia, ¿no es cierto? Que es un sistema, es interesante el Taungia, porque en realidad ahí el objetivo es más la madera, ¿no? Son sistemas que se han ideado, porque para eso tenemos imaginación los hombres, y las mujeres obviamente, ¿no? Pero es para, como que en una situación muy específica, donde la tierra era una limitante, cómo pudieron ir solventando, digamos, esta escasez de tierra para agricultura, en conjunto con un sistema que tenía de objetivo la producción de madera, ¿no? Fíjense la cantidad de cosas que nosotros podríamos proyectar en un sistema de esa naturaleza, ¿no? Podríamos proyectar una especie anual para los 2 primeros años, por ejemplo, de cultivo, y podríamos pensar
en incorporar, por ejemplo, arbustivas, que seguramente van a tener un poquito más de plazo en esta forestación, o podríamos poner enredaderas, ¿no es cierto? Bueno, hay un millón de combinaciones que nosotros podríamos pensar siempre con la idea de que tenga tanto una cuestión económica como ecológica en el sistema, ¿sí? Y por supuesto la agricultura migratoria, que es una también que se usa desde hace muchísimo tiempo, pero que ha tenido sus conflictos en los últimos tiempos por la densidad poblacional que hace que los ciclos ya no se puedan cumplir, ¿sí? Entonces, si los ciclos no se pueden cumplir, ¿cómo nosotros podemos mejorar el sistema en la medida en que vamos incorporando, que nosotros vamos incorporando especies? Bien. Bueno, y han podido leer los sistemas complementarios. ¿Por qué se llamarían complementarios? ¿Por qué les parece que se llaman complementarios? Porque se lo puede utilizar junto con los otros dos sistemas. Exactamente, se llaman complementarios porque los puede utilizar con cualquiera de los otros sistemas, sean los agroforestales o los silvopastoriles, ¿no? Y ahí teníamos 4 tipos fundamentales, ¿no? Que eran, ¿cuáles? Las cercas vivas, los cercos vivos, las cortinas forestales, y nosotros hemos incorporado dentro de ese sistema a los que se llaman bancos de proteína, ¿sí? Bancos de proteína o bancos forrajeros, ¿sí? Que en general están más dedicados a los sistemas silvopastoriles, ¿sí? Pero bueno, son sistemas interesantes porque, por ejemplo, cuando uno habla de cercos vivos, ¿sí? Ahí nosotros, por ejemplo, ¿qué especies? Ahí uno puede incorporar especies nativas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué especies se utilizan acá como cercos vivos, para cercos vivos? ¿Qué se acuerdan? El eucaliptus. No, eso es para cortinas más bien, ¿no? La tuna se utiliza, la tuna es una, ahí Nicolás les pone en el chat, la tuna es una especie que tiene múltiples propósitos, ¿no? Puede usarse para formar un cerco vivo y por supuesto tiene frutos, ¿no? Que se pueden comercializar, pero también la penca, que se llama la hoja, digamos esa hoja transformada que tienen, se puede usar para cocinar, se hacen ensaladas, ¿no? Se usa de muchas maneras, ¿no? Entonces, ese es un componente que uno podría pensar dentro de las especies nativas que se puede utilizar, ¿sí? Se hacen también de cardones cercos, ¿sí? Ahí no tenemos tanta diversidad de productos, ¿sí? Pero se puede hacer de cercos, de cardones, se utiliza mucho en los valles calchaquíes o se utilizaba mucho para delimitar parcelas de cultivo, por ejemplo. En el Chaco también antes se hacían mucho, ¿por qué se hacían y cómo se hacían? Y bueno, se hacían porque tienen mucho cardón, ¿sí? De determinados tipos, y es muy fácil, por ejemplo, cuando uno corta un cardón y lo pone sobre el piso, generalmente nacen de allí otras plantas, ¿no? Entonces podían reproducir de esa manera las plantas para hacer los cercos, ¿sí? Pero, por ejemplo, acá, si van por San Lorenzo, se usa mucho
para cercos, para delimitar, por ejemplo, las propiedades, se utiliza mucho dos especies, el Crataegus, ¿sí? Y el que le dicen ligustrín, ¿sí? Que en realidad las dos son muy invasivas en los ecosistemas naturales, ¿no? Los ligustrines y los Crataegus son muy invasoras de ecosistemas naturales. Y justamente, ¿por qué será? A ver, ¿por qué piensan que son invasoras? Y en esto hay que pensar cuando uno mete una especie. Se la comen los pájaros a los frutos, ¿sí? Y los pájaros, igual que el sereno, ¿sí? Y los pájaros son los dispersores, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una interacción negativa, no para la parcela de quien está cultivando, sino para el ecosistema. Son especies que sirven en realidad sirven de fruto para las aves, pero tenemos otra cuestión negativa dentro del ecosistema. Especies que podrían servir, por ejemplo, podrían ser la tusca, el churqui, ¿no? Que son especies espinosas. Se las utiliza en Bolivia y se las va manejando como para hacer cercos, ¿no? Es bien interesante esas especies. Bueno, y después, por ejemplo, las cercas vivas. ¿Qué diferencia había entre los cercos vivos y las cercas vivas? Para las cercas se utilizan los árboles. Exacto. Para las cercas se utilizan los árboles y en realidad, ¿por qué se utilizan los árboles? Porque pueden servir como postes vivos, ¿sí? Entonces podemos alambrar con estos postes vivos, ¿sí? Y esos árboles tienen que cumplir determinados requisitos dentro de las especies. Por ejemplo, uno de los requisitos que tienen que cumplir es que yo la puedo reproducir de estacones, ¿sí? Y allí, por ejemplo, ¿qué especies ustedes saben que se reproduce por estacones, por ejemplo? De las especies nativas hablamos. El tecoma, ¿saben cuál es el tecoma? El ceibo. ¿Sí? El ceibo se reproduce por estacón, el tecoma, el palo San Antonio. Son todas especies nativas que se reproducen por estacones y que nosotros podríamos utilizarlas. ¿Por qué necesito de estacón? Porque, bueno, esa estaca tiene mayores reservas, digamos, y inmediatamente hacen raíz y pueden tirar un brote de una yema apical, ¿sí? Entonces, inmediatamente me genera un individuo que yo a los 2 o 3 años, cuando ya esté asentado, digamos, básicamente la raíz, puedo formar un alambrado, que es lo que me interesa a mí para delimitarlas para las parcelas, ¿no? Entonces, fíjense cómo cada elemento dentro de estos sistemas tiene determinados requerimientos y yo voy a estar seleccionando la especie en función de qué es lo que necesito yo para el sistema. En el caso, por ejemplo, de las cortinas forestales, ¿qué necesito yo que tenga la especie? ¿Qué es lo que voy a fijarme en la especie que voy a utilizar de cortina? Buen follaje, ¿sí? O sea, que tenga follaje en el momento en que corren vientos, ¿no? Si no, no podría, no me serviría, digamos, para disminuir los vientos, ¿sí? Entonces, tengo que tener una especie que no sea caducifolia, por lo general, ¿sí? Que sea una especie perennifolia, y fíjense que las que se usan para cortinas son todas perennifolias. A ver, ¿qué se utiliza para cortina forestal? El eucalipto, la casuarina. Exacto.
la grevillea, los pinos, ¿cómo se llaman estos? Son parecidos a los pinos, pero no son pinos. Bueno, como el arbolito de Navidad, que es el arbolito de Navidad, bueno, no me va a salir ahora. Pero son todas de follaje. Sí, araucaria también, son medio lentas de crecimiento la araucaria, pero no, son parecidos a los pinos, ya me va a salir. Entonces, lo que estamos requiriendo para una cortina forestal es que tenga follaje, ¿no es cierto? Especialmente en el momento en que yo tengo los vientos desecantes, porque los vientos pueden no ser solo vientos fuertes, ¿no? Puedo tener vientos desecantes, o sea, pueden tener una serie de cuestiones los vientos, ¿sí? No solo que sean fuertes. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa requiero de una cortina forestal? Además de que tenga follaje. Un buen sistema radicular, que tenga un buen anclaje, ¿no es cierto? Que lleve en el menor tiempo posible a una buena altura, como dice Carolina o el Nicolás que dijo del sistema radicular. Muy bien. Entonces, fíjense que para la elección de cada especie, yo le voy a pedir determinados requerimientos a las especies, ¿sí? Entonces, ya ustedes ya están viendo cómo es el sistema de seleccionar, ¿no? ¿Qué especies voy a seleccionar? Bueno, tiene que cumplir determinadas cuestiones. Por ejemplo, en las cercas vivas, uno también podría elegir no solo que se reproduzca de estacón, por ejemplo, o de estaca, que tenga rápido crecimiento, sí, también le podría pedir que tenga frutos comestibles. ¿Sí? Entonces, yo me aseguro otra producción dentro de mi sistema. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo yo puedo ir agregando elementos para que tenga mayor productividad mi sistema. Bien. Y a los bancos de forrajeros o bancos de proteínas, ¿qué le voy a pedir a las especies? El banco de proteínas o banco forrajero es un excelente sistema para pequeños, medianos y grandes productores, ¿no? ¿Qué es lo que nos da no frutos, Jorgelina, pero sí con alto contenido proteico? Le voy a pedir hojas, ¿sí? Forraje en general, que puede ser hojas, pueden ser flores o pueden ser frutos, con alto contenido proteico. Muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente, bueno, hay dos, ¿no? Hay bancos de proteínas y bancos energéticos que se llaman, que los bancos de proteínas son con alto contenido proteico y los bancos energéticos son con alto contenido de carbohidratos, ¿sí? O de azúcares, digamos. Entonces, depende qué es lo que me va a faltar en mi sistema, ¿sí? Si a mí me falta, ¿cuándo me falta proteína? Me falta proteína cuando yo tengo mi pastizal seco, ¿sí? Cuando no tengo nada verde, entonces allí me está faltando proteínas. Y me falta hidrato de carbono, también puede ser en ese momento, pero recordemos que los animales requieren más proteína para el desarrollo, por ejemplo, de carne, ¿no? En cambio, los carbohidratos son más para el funcionamiento. Entonces, voy a requerir una especie que sea palatable y que tenga alto contenido energético o alto contenido de proteínas. Y hay otro requisito que le tengo que pedir, es que soporte, ¿sí? Sea el consumo directo o la corta, ¿sí? Entonces, son requisitos que yo le voy a pedir a mi especie. Por ejemplo, el algarrobo es una especie que tiene frutos que tienen alto contenido de azúcares, ¿sí? Las chauchas de algarrobo tienen alto contenido de azúcar. El problema del algarrobo es que tiene fruto en diciembre, ¿sí? Entonces, posiblemente sea una buena opción, porque yo voy a tener, si las lluvias comienzan tarde, yo voy a tener frutos para mantener mi ganado. Si las lluvias comienzan temprano, lo más probable es que se me pudre el fruto del algarrobo. Pero bueno, de alguna manera, lo que va a hacer cuando yo tenga frutos,
lo que va a hacer el animal es aumentar de peso, ¿sí? Rápidamente, voy a ganar rápidamente peso porque voy a tener un alto consumo de hidratos de carbono. Por ejemplo, otra especie que es interesante para planificar en sistemas, este sería, ya lo vamos a ver a los sistemas silvopastoriles, pero un banco de forrajeras, por ejemplo, hay una especie que se utiliza mucho como banco energético, que es el de morera, ¿sí? Yo no los recomiendo mucho porque las moreras son exóticas, ¿no? La morus alba y morus nigra, son especies exóticas y son invasoras también de ecosistemas naturales, ¿no? Pero es una especie que se banca absolutamente el corte de hoja, ¿no? La poda permanente para dar hoja, se la banca sin ningún problema. Entonces yo podría poner un banco energético de mora, si yo no le permito fructificar, genial, porque entonces no estoy permitiendo que se disperse, ¿sí? Pero si yo puedo mantenerla en producir forraje, es un excelente banco de azúcares, ¿no? En cambio, proteína, por ejemplo, yo tendría que pensar en especies que sean palatables y que tengan alto contenido proteico. Una especie de este tipo es la que nosotros llamamos sachaporoto, ¿sí? Que es una especie nativa y que tiene altísimo contenido, tanto como la alfalfa, en sus hojas. Y que, bueno, se banca, no tanta poda, pero sí se banca bastante poda para ser consumida. Otra especie que es en todo el mundo es utilizada en bancos forrajeros es la leucaena, ¿sí? Que tiene también un alto contenido, es palatable, tiene un alto contenido de proteína. Tiene un problemita la leucaena que es que si se consume en exceso empiezan a perder pelo los animales, ¿sí? Especialmente en los que son monogástricos. Entonces, este problemita, digamos, es por una sustancia que contiene la especie y que ha hecho que disminuya su expansión, ¿no? A nivel mundial. Bueno, estas son algunas de las cosas que tenemos que prestar atención, ¿no? En los sistemas. O sea, no es solo decir, vamos a hacer un sistema de este tipo, sino que también tengo que poner atención en las especies que yo voy a recomendar, ¿sí? Y para poner atención en las especies tengo que saber, ¿sí? Y para esto hay que ser observador, ¿sí? Observador de la naturaleza, digo yo, ¿sí? Entonces, vamos recolectando información de la observación que hago a campo y yo puedo ir recomendando algunas especies para estos sistemas, ¿sí? Y por supuesto que los productores les van a recomendar otras, ¿no? Porque también tienen conocimiento de qué es lo que pasa. Ustedes tendrán que ver otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, un productor les va a decir, a mí me gusta tal especie porque yo me como los frutos, ¿sí? Perfecto. Bueno, esta especie va a competir con su cultivo, no va a competir, tiene hoja perenne, tiene hoja, por ejemplo, ¿no? La palta, todo el mundo le gusta la palta. Bueno, hay gente que no le gusta la palta, a mí me encanta la palta, pero si yo tendría que recomendar la palta en un sistema productivo que tenga, yo no la podría recomendar a la palta en un sistema que tenga necesidad de poner cultivos anuales. ¿Por qué? Porque la palta tiene una hojarasca, una follaje muy denso, ¿sí? No podría cultivar abajo este hombre, igual que el mango. Tienen follaje muy denso, ¿sí? Pero, por ejemplo, el mango se puede manejar con podas, ¿no? Y hay muchas variedades que no son los mangos enormes que vemos en Tartagal, sino son mangos que se pueden manejar de menor altura, ¿sí? Entonces son todas estas cosas que se pueden ir analizando para recomendar en un sistema. Bien, ¿les va quedando claro cómo son estos sistemas? Sí, profe. Y cómo tenemos que ir analizando, ¿no? Tanto las especies como los componentes.
¿Sí? Sí. Bien, ya me cansé de hablar yo. Bueno, si tienen preguntas, las paltas y los mangos sí podrían emplearse para cerca viva mientras no compitan con el cultivo. Si los podemos manejar, si por ejemplo los podríamos, suponte que el cultivo quede para este lado, uno podría manejar en palmeta, ¿no? La poda y que no tenga tanta interacción con el cultivo. ¿Qué otras consultas tienen? Vamos, pregunten.